de las perspectivas del derecho de la competencia y la propiedad intelectual y con una orientación internacional y transnacional. Vanessa, adelante, por favor. Hola, buenas a todos. Un placer estar con ustedes hoy y desde luego compartir con los compañeros que me van a suceder en el orden de la palabra este panel, porque es para mí un placer y un honor estar con todos ellos y más tratando este tema. Intentaré ser breve porque somos muchos y tenemos pues un tiempo limitado y lo interesante también son las preguntas, pero bueno, ya que soy la primera, pues me toca un poco contextualizar todas estas cuestiones que vamos a ver en los intervenciones sucesivas, ¿no? Bueno, simplemente por contextualizar, aunque todo el mundo ya lo sabe, las criptomonedas, su origen comienza en ese famoso 2008 con el surgimiento del Bitcoin como tal. Y ha evolucionado, ya llevamos como evidentemente pues más de 10 años, ¿no?, en este tema, y en la fecha actual encontramos más de 9.500 criptomonedas a día de hoy que operan a nivel internacional. Lo interesante de las criptomonedas, como ustedes saben, y de los criptoactivos, no solamente es el propio activo como tal, sino también la tecnología que va detrás, que constituye, ¿no?, que permite la creación de estos nuevos productos financieros. El tema es que pues, encontramos la blockchain como el sustrato en el cual evoluciona todo este sistema, y que va a permitir también, pues, junto con esa evolución que ha tenido la propia tecnología, la evolución de las redes de blockchain, las distintas iteraciones de la blockchain han permitido la creación de distintos tipos de tanto activos como servicios. Digo activos y servicios porque encontramos tanto una evolución en el mercado de criptomonedas, una diversificación de la tipología de criptomonedas que podemos encontrar y de criptoactivos, que es un concepto más amplio que el de criptomoneda, y luego encontramos también la proliferación de una serie de servicios, de prestaciones, etcétera, vinculados, pues, por ejemplo, a los smart contracts en el sistema financiero, la creación de exchange en el sistema financiero y otros prestadores de servicios, etcétera, etcétera. Toda esta evolución tecnológica, de la que pues, nos dará cuenta uno de mis sucesores en la palabra, que además es experto en la materia, pues ha constituido un ecosistema muy importante en el cual vemos no solamente nuevos productos, como podríamos denominarlos, ¿no?, tanto estos criptoactivos como tales, sino también nuevos servicios, nuevas relaciones, nuevas interacciones entre pues, industria y consumidor, ¿no? Y se ha desarrollado todo esto en base a unas estructuras descentralizadas que se han salido del sistema financiero tradicional, que es un poco también el punto en el que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, este ecosistema que ha crecido a una velocidad muy importante y sigue creciendo a una velocidad muy importante, ha traído unas consecuencias, a mi entender, y en la de muchas personas que estudian también y que trabajan en este sector, consecuencias positivas. Ha dinamizado un sector tradicional como es el sector financiero, ha permitido, que en cierta manera está, podríamos decir, un poco anquilosado en ciertos aspectos, ¿no?, ha permitido la creación de nuevos servicios y nuevas estructuras que han facilitado también la bancarización, que han facilitado el acceso a la financiación que de otra manera no era posible, y han creado lo que llamamos las DeFi, las finanzas descentralizadas, que supone realmente un cambio, un choque en el mundo financiero tradicional, porque, como decíamos, son nuevas estructuras creadas en base a este principio de descentralización. Pese a que en un principio, como decía también, pues esto ha supuesto un choque, ¿no?, para el sistema tradicional, poco a poco las instituciones que podríamos llamar más clásicas se han ido también metiendo en la misma carrera también, y han ido adoptando tanto soluciones blockchain a nivel, podríamos decir, del ámbito más privado. En los bancos, las instituciones del sistema financiero han empezado a adoptar soluciones blockchain, en las llamadas CeFi, ¿no?, las finanzas centralizadas también, ¿no? Y luego también vemos uno de los impactos más interesantes también a nivel público son la propia creación, o vamos, al menos los proyectos de creación de lo que son las Central Bank Digital Currencies, es decir, las criptomonedas de los bancos centrales, que ya tenemos ejemplos en el dólar digital, en el euro digital, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yendo un poco ya más al tema jurídico como tal, pues esto es la contextualización en la que estamos.
Toda innovación, y más en estos sectores, supone tanto retos como oportunidades, pero también ciertos desafíos y ciertas ineficiencias, ¿no? que hay que ser solventadas. Y encontramos a nivel, sobre todo, de aprehensión con H de los reguladores, una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. La primera, que estamos ante activos que tienen ante activos y ante servicios, o sea, por eso decía esta doble vía, ¿no? Que tienen un carácter internacional, o sea, principalmente internacional y descentralizado, que eso es un concepto que en un mundo en el cual estábamos con la centralización, sobre todo en el sistema financiero y en la intermediación, pues realmente choca con lo que existía anteriormente, ¿no? En segundo lugar, estábamos hablando, como decía, de una tecnología que, aunque toma elementos de otras tecnologías anteriores, la combinación de esos elementos crea una nueva estructura que muchas veces es, y yo creo que Alfonso cuando hable estará de acuerdo conmigo, no es bien entendida o es mal comprendida, y pues hay ciertos aspectos técnicos muy importantes a la hora también de entender cómo funciona el sistema y para luego poder regularlo también. Y que a veces pues, a los juristas se nos escapan, ¿no? Y por eso es necesario tener a técnicos que conozcan bien este tema. Y luego también la cuestión que ya mencionaba anteriormente, que es que estamos ante activos y ante servicios que son novedosos, que se escapan, que salen de lo que estaba ya regulado, de lo que conocíamos, con lo cual no pueden encajar en categorías que ya existían con anterioridad a su surgimiento, ¿no? Bueno, todo esto unido al hecho de que contamos con una serie de a priori que seguramente muchos de ustedes ya pues sí que lo han oído, incluso tienen estos a priori respecto al mundo de los criptoactivos y las criptomonedas y los servicios vinculados con las mismas, del tema de, bueno, pues estamos hablando de instrumentos que facilitan actividades delictivas como es el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, también porque en sus inicios pues hubo ciertos hechos un tanto pues, complicados, ¿no? Por ejemplo, el tema del caso Silk Road hace ya bastantes años. O el tema también, por ejemplo, de que hay estafas vinculadas a criptoactivos, del tema también ahora mismo con la fluctuación que han tenido los mercados de criptoactivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tomando todas estas características, estamos viendo también que vamos a ver una serie de recelos que cuando entramos en la regulación cuando entramos realmente a conocer el sistema y a conocer las ventajas y la innovación que puede tener este sistema, hay que ponerlo todo en perspectiva. Ciertamente ningún sistema es perfecto, e igual que se puede blanquear dinero con dinero fiat, se puede también blanquear con criptomonedas, con lo cual eso es una cuestión que depende, simplemente cambia el medio, no el fin. Sí que es cierto que lo que vamos a encontrar es un sistema, una novedad, ¿no? Como decía, tanto de productos como de servicios, que es muy interesante y que favorece también la innovación y la competencia y la competitividad en el sistema financiero. Lo que vamos a encontrar desde el punto de vista jurídico, que es muy interesante, es una serie de aspectos que tienen que ser estudiados y que sí que surgen dudas, pero que pueden ser resueltas y de hecho están siendo resueltas por algunas legislaciones, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la identificación o la identidad de los clientes que pues, utilizan cierto tipo de servicios financieros de servicios vinculados a criptoactivos, que podemos llamar también servicios financieros como tal, a pues, cuestiones también pues, relativas también a los riesgos inherentes a cierto tipo de activos, pero que esto lo encontrábamos también y Alfonso Ayuso, que me va a preceder en la palabra, es experto en la materia también en el mundo financiero tradicional, cuando teníamos ciertos productos que son que tienen una complejidad y que tiene que ser estudiada y puede ser perfectamente regulada también, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, teníamos los problemas que ustedes ya conocen, pues, vinculados, por ejemplo, a la transparencia de las stablecoins, el tema, como les decía, del Know Your Client, por ejemplo, cuestiones relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios de criptoactivos, aspectos relativos a la publicidad de los criptoactivos, pero todos estos factores que les estoy mencionando tienen una trascendencia que puede a la cual el propio regulador o los propios juristas pueden acceder a ella, comprenderla e intentar ver de qué manera pueden ser tratados los problemas que se derivan de estas circunstancias, ¿no?
Bueno, sin ánimo de ser exhaustiva y además me quedan muy poquitos minutos que me he cronometrado, me queda 1 minuto y medio, pues a nivel internacional, y es un poco el foco que tenía en este panel también, hay una pluralidad de regulación, acercamiento, ¿no?, a este tema. Encontramos, por ejemplo, en América Latina, que es un ejemplo muy claro, o sea, que encontramos ejemplos muy claros de los extremos que puede haber, desde países como El Salvador, que considera el Bitcoin como moneda de curso legal, a países como Bolivia, que ha prohibido absolutamente cualquier transacción con criptomonedas, incluso pues, el minado, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto con esto pues encontramos una diversidad, como digo, en los distintos países a nivel internacional, que nos hace también ver un poco que se está abordando esta cuestión de una manera a distintas velocidades y no de una manera coordinada como sería también lo deseable, ¿no? Pero bueno, como decía, el tema, el tema también es que sobre todo encontramos ya una legislación o una regulación bastante interesante que puede ser pues al menos, no voy a decir como ejemplo para otras, pero al menos sí nos puede dar idea de cómo se puede abordar esta cuestión, aunque sea pues de una manera también pues restringida, como veremos, ¿no? Encontramos, pues por ejemplo, como digo, en el ámbito sobre todo de Europa, pues países como Suiza o como Reino Unido, en los cuales pues ya hay una regulación de ciertos aspectos bastante interesantes de criptomonedas y evidentemente, como no puede ser de otra manera, y además tanto Alfonso Ayuso como Joaquín Matinero van a tratar esta cuestión, el tema del momento, el reglamento de regulación del mercado de criptoactivos, llamado MiCA, que de hecho pues ayer fue aprobado en el Consejo de la Unión Europea, con lo cual va a estar promulgado en breves fechas y es un reglamento que afecta a toda la Unión Europea. No voy a entrar en él porque ya entrarán ellos, pero bueno, decir que también es un reglamento que no se ocupa de todos los criptoactivos, sino que tiene un foco en los que se han considerado más problemáticos, por así decirlo, pero sin embargo deja fuera otros activos y otros servicios también bastante interesantes, como por ejemplo son los non-fungible tokens o ciertos aspectos también relativos a las DeFi, que bueno, ya veremos qué evolución tienen en el futuro. Y simplemente ya para, bueno, y pues también tenía otro ejemplo de regulación, pues el tema de la publicidad de criptoactivos. Por ejemplo, en España pues ha habido la Comisión Nacional de Mercado de Valores el 17 de febrero de este año pues, ha sacado una circular para regular también esa publicidad, que es algo que realmente es muy interesante, sobre todo a efectos de cómo se entiende, de cómo el público general comprende los criptoactivos, ¿no? Bueno, simplemente yo quería dejar una cuestión, la cuestión es regular o no regular, ahí la cuestión, ¿no? Eso es un poco el tema. En este caso yo voy a lanzar ya mi opinión y ya con esto concluyo. Estamos, como he dicho, y estas son las ideas que tienen que dar claro ante un mercado que es tecnológico, que es muy dinámico, que cambia, que está cambiando y que evoluciona, con lo cual sí que es necesario una cierta regulación, sobre todo para controlar o frenar, no, mitigar ciertos aspectos que pueden ser más conflictivos, pero no podemos hacer una regulación que asfixie un sistema porque permite también una evolución en el propio sistema financiero. Lo que es necesario es una regulación de mínimos, digo mi opinión y ya lo lanzo para el debate, una regulación de mínimos y sobre todo, lo más importante, la educación financiera. Y con esto concluyo, espero haberme limitado bien al tiempo y ya dejo a mis compañeros continuar. Muchas gracias, Vanessa, muy clara y precisa, trata de ser muy concisa en tu exposición, así que muchísimas gracias. Y sí, es verdad, necesitamos movernos y ahora vamos a convocar entonces a Alfonso Ayuso Calle, CEO y fundador de Bornea Digital Assets, compañía de custodia y ejecución de pagos con criptoactivos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios financieros y ha sido responsable de diversas áreas de negocio como tesorería y mercado de capitales, innovación o regulación y public policy. Miembro de los consejos de administración de infraestructuras, pago en el mercado español, Iberpay, BridgeSci o Visium, y de la junta directiva de Alastria Blockchain Ecosystem. Alfonso, adelante, por favor. No te estamos escuchando, Alfonso. Vamos a necesitar que habilites tu micrófono.
Ahora sí, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Yo me voy a mojar directamente a la pregunta que lanzaba Vanessa. Sí, es necesaria la regulación y tiene un sentido. Si vemos cifras globales, solamente, claro, el matiz es que está todos los días en los periódicos, pero solamente el 5% de la población, según los estudios de los que se dispone hasta ahora, son poseedores, usuarios de criptoactivos. Esos son 300 millones de personas en el mundo. Hay 7,5 billones de personas en el mundo. Pongamos que eliminemos personas muy mayores, jóvenes, niños, que todavía no hayan llegado, o sea, que no tengan la capacidad. Aún así, la población que puede utilizar estos instrumentos se puede multiplicar por 10 o por 15. Ese crecimiento no puede ocurrir de forma desordenada, igual que no ha ocurrido en el sistema financiero clásico. Y probablemente yo sé que mis opiniones sobre esto a veces colapsan con la gente más purista del mundo cripto, porque esto nació en un entorno muy descentralizado y con cierta componente, voy a permitirme, con cierta componente anarquista o tratando de evitar el control de los estados, pero la verdad es que la tecnología que se ha desarrollado es extremadamente útil. Y es extremadamente útil porque ha sido capaz de construir dos infraestructuras que permiten transferir valor entre dos puntos del mundo sin que haya intervención de una entidad central y permite ejecutar contratos inteligentes y, por tanto, construir aplicaciones que funcionen de forma interoperable usando las mismas infraestructuras y igualmente sin depender de un organismo central. Eso es extremadamente potente y eso tiene muchísimo valor. ¿Cuál es el valor que tiene? El mercado lo marcará. Pero el uso de esa tecnología no puede crecer de forma desordenada. Y lo que sí que estamos viendo, que igual que existen organismos a nivel internacional que han ido regulando el sistema financiero clásico, esos mismos organismos están regulando el sistema financiero distribuido. Al final las entidades financieras están supervisadas de forma general a nivel internacional, global, por el Comité de Pagos de Basilea y toda la protección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pues al final sigue los principios del GAFI. Pues los mismos principios que han tenido lugar históricamente en el sistema financiero se están replicando en este entorno, básicamente porque es necesario poder tener un marco que permita realmente sacarle todo el potencial a la tecnología, y no es únicamente financiero. O sea, las posibilidades cuando entramos ya en el ámbito de activos digitales en general, pues permítame que diga que son infinitas. Y lo primero que hay que hacer es ponerle el cascabel al gato, como decimos, ¿no? Y es definir qué es un criptoactivo, porque hablamos de criptoactivos, criptodivisas, criptomonedas, activos digitales, y esto ya empieza a definirse y se empieza a definir normativamente. O sea, ya empieza a regularse en la ley, y en eso, pues afortunadamente, pues ayer en Europa, como bien decía Vanessa y luego contará Joaquín, pues nos hemos encontrado ya con que el Consejo Europeo ha aprobado el texto definitivo y solo queda que lo apruebe el Parlamento Europeo para que entre en vigor, ¿no? Y al final un criptoactivo no es otra cosa que la representación digital de un valor o un derecho que se puede transferir y almacenar, o sea, que puede utilizar esta tecnología, y esa tecnología es de registro distribuido. Y aquí es importante ese matiz de registro distribuido porque hasta la fecha todo funcionaba con registro centralizado. Y ese matiz tecnológico sí que está obligando, aunque las normativas son neutrales a la tecnología, las características que tiene esta tecnología obligan a hacer determinadas modificaciones para poder contemplar las especificidades que tiene la tecnología. Entonces, claro, criptoactivo es una cosa muy amplia. Una representación digital de valor o derecho. Ahí entra prácticamente
prácticamente todo. Entonces hay que empezar a ordenarlo y hay que empezar a ordenarlo primero por una primera clasificación de si es fungible o no es fungible. O sea, si se parece al dinero o no se parece al dinero. O sea, si se parece a un edificio o a un coche o se parece a un dólar o a un euro o a un peso. Y una vez que ya tenemos esa primera separación, la parte no fungible entraríamos a regular el mundo entero. Cómo se transa un edificio, cómo se transa un coche, cómo se transa una mercancía, y eso es ponerle puertas al campo y no estamos preparados todavía para eso. Con lo cual, esto de momento se queda fuera de la regulación, porque la verdad es que no seríamos capaces de saber ni cómo empezar. Pero lo que es fungible se parece mucho al dinero, a las acciones, a los bonos, a los fondos de inversión, a lo que estamos acostumbrados en el mundo financiero. Y ahí ya tenemos múltiples tipologías. Tenemos stablecoins, criptoactivos que replican monedas o cestas de monedas. Tenemos e-money tokens, que replican monedas de curso legal. Tenemos utility tokens, que dan acceso a determinados servicios. Tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, tokens que yo suelo decir para simplificar que no tienen emisor, aunque alguien los ha ideado, pero no tiene un vehículo jurídico detrás. Y tenemos security tokens, acciones y bonos que funcionan con otra tecnología. Hasta ahora las acciones y los bonos, por ejemplo, funcionan en las bolsas de valores. Bueno, pues con la nueva tecnología, esas bolsas de valores deberán seguir existiendo, pero podrán existir de forma descentralizada. Y cada uno de esos activos, como las normativas suelen ser, se definen neutrales a la tecnología, pues hay normativa que ya regula las acciones y los bonos. Pues eso ya está regulado, porque si use otra tecnología no cambia la naturaleza de la cosa. Y esta es una discusión maravillosa que yo tengo con mis técnicos, que me dicen, ¿eso se puede hacer? Digo, sí, tecnológicamente, pero legalmente probablemente no. Hacer un mercado de valores es muy fácil. Yo también les digo, yo podría montar un banco en una hoja de cálculo, pero no se trata de saber hacerlo técnicamente, se trata de que luego hay que proteger al inversor, hay que tener el capital necesario, hay que tener los procedimientos de riesgos, hay que funcionar dentro de un marco regulado. Entonces, que se pueda hacer técnicamente no significa que sea de aplicación inmediata y se puede extender de forma masiva, porque cuando hay un mal uso de la tecnología, pues nos encontramos con fraudes, nos encontramos con situaciones en las que el consumidor o el inversor se encuentra totalmente desprotegido y en el que, pues cuando hemos visto caer un criptoactivo como Luna desde 100 a 0 o desde 1 a 0, pues ha caído desde 1 a 0. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues nada, porque no era un activo supervisado, ni controlado, ni regulado, y quien ha invertido ahí ha invertido por su propio riesgo. Pues ¿quiere decir que la tecnología no es válida? Sí, súper válida, pero si queremos que se extienda de forma general es necesario que la pueda usar todo el mundo, y para que la pueda usar todo el mundo es necesario generar algunos mecanismos de protección. Y eso está ocurriendo a nivel internacional. Básicamente, en mi opinión, o sea, todo tiene matices, pero hay como una línea general, ¿no? Y hay que regular cómo se emite un criptoactivo, cómo se prestan servicios sobre los criptoactivos, cómo se controla el blanqueo de capitales, cómo se emiten instrumentos financieros clásicos utilizando esta nueva tecnología, y una cosa maravillosa que va contra los principios de Satoshi, y es que se ha regulado y se ha aprobado ayer también por el Consejo Europeo una normativa que es internacional, porque está vinculada al blanqueo de capitales, que se denomina Travel Rule, que lo que viene a decir es lo mismo que pasa cuando se hace una transferencia con dinero fiat. Si se mueve dinero cripto, si se mueven criptoactivos, hay que saber quién lo envía y quién lo recibe. Y eso va contra el principio de la tecnología distribuida, pero es necesario para proteger blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y poder trazar las transacciones. Y nosotros, como custodios y brokers, pues vamos a estar obligados a identificar
al origen y el destino de los fondos. Pues va a funcionar igual que cualquier otro activo, va a funcionar igual que cualquier otro activo financiero, como cualquier acción, como cuando se transfieren fondos fiat, aunque parezca que va en contra del sistema, pero en el fondo lo que está permitiendo, lo que va a ocurrir es que va a haber un sistema regulado y gente, igual que en el dinero fiat, que va a funcionar en el sistema offshore. Eso siempre ha existido y siempre existirá. Y ahí está el juego. ¿Qué es lo que hace que algo crezca? Pues para que crezca exponencialmente tiene que estar en un entorno donde se le permita crecer. Si no, tendrá techo de cristal y parecerá que puede crecer mucho, pero acabará quedándose limitado. Esto en Europa, luego Joaquín lo va a profundizar más, pues está mucho más avanzado, porque ya ha pasado, ya lleva 3 años de revisión y está, espero que a semanas de que lo apruebe el Parlamento y se publique y entre en vigor, y nos vamos a encontrar vamos a estar dentro de un entorno en el que va a ser mucho más fácil desarrollar soluciones, y en el que, muy importante, porque es parte de lo que introduce la normativa, y yo termino aquí, las entidades incumbentes, los bancos de toda la vida, las sociedades de valores de toda la vida, las gestoras de fondos de toda la vida, van a poder prestar servicios sobre criptoactivos que ahora no podían o no se atrevían a hacerlo porque son entidades muy reguladas, y lo van a poder hacer de forma automática, sin necesidad de solicitar una licencia, simplemente por el hecho de ya estar haciéndolo en el mercado clásico. Y eso va a abrir la oportunidad a que todos los clientes del sistema financiero tengan la posibilidad de acceder bajo los mismos procedimientos y con los mismos procesos y con los mismos circuitos que utilizan hasta la fecha, vayan a poder acceder al mercado. Y por tanto entendemos que esto es lo que va a hacer que realmente el nivel de adopción de estos instrumentos y por tanto de la tecnología subyacente se incremente exponencialmente. Excelente, Alfonso. Muchas gracias por tu exposición. Junto con agradecerte a ti, agradecemos también a los cientos de personas que están asistiendo al evento desde Perú, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Venezuela, Paraguay, Chile, República Dominicana, España, El Salvador, Bolivia, Honduras. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y ahora sí es el turno de escuchar a Joaquín Matinero Tor, máster en Finanzas Corporativas y Derecho por la ESADE. Cuenta con un labrado historial en el asesoramiento de empresas sobre asuntos regulatorios, tanto en el ámbito de el capital de inversión y capital de riesgo, como en los sectores de criptoactivos y de Vintage, Blockchain e eSports. Es miembro del Consejo Regulador de la Crypto Valley Association. Ha escrito libros sobre blockchain y es asesor de la incubadora Blockchain Space. Joaquín, adelante, por favor. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos. Nada, aquí en España ya estamos a altas horas de la noche, pero como siempre es un placer poder estar con todos ustedes, a todos los panelistas, y bueno, sobre todo tanto a Vanessa como a Alfonso, que me lo han dejado realmente fácil y podría darme media vuelta y irme a dormir, pero no lo haremos así. Como ha comentado Alfonso, ha mencionado ya el reglamento MiCA, que es la sorpresa que tuvimos ayer al mediodía, donde se publicó aquí en Europa de que se aprueba por el Consejo. Ya vemos que los 27 países de la Unión Europea van a empezar a tener un marco regulatorio común. Vamos a empezar a trasladar esta seguridad jurídica que siempre dentro del mundo de los criptoactivos ha estado como siempre en tela de juicio, siempre estaba vinculado a actuaciones ilícitas o a gente que no quería declarar sus impuestos, y ahora vemos como cada vez más empresas tradicionales y como no el sector financiero empieza a abrazar esta tecnología, empieza a abrazar
nuevas formas de relacionarse, y Alfonso lo apuntaba muy bien, cada vez más la tokenización, la representación digital de activos, como pueden ser acciones, bonos o participaciones de fondos de inversión, van a estar utilizando esta tecnología por la agilidad, por la solución y porque además soluciona grandes problemas del pasado. Así que cada vez que la tecnología nos aporta un beneficio, cuesta, porque siempre todos somos reticentes y siempre tenemos que encontrar este equilibrio, ¿no? Donde la tecnología siempre puede todo, pero necesita la parte legal. En este sentido, ya llegando más al detalle de la regulación MiCA, que es uno de los puntos clave y que llevamos años esperando en Europa si realmente saldría hacia adelante, tuvimos problemas hace 4 meses que había la posibilidad que querían prohibir el sistema de Proof of Work utilizado por Bitcoin y por gran parte del ecosistema, que hubiera sido un problema a raíz del tema de la huella, dijéramos la huella de carbono. Finalmente no es así, se podrá aplicar el Proof of Work, lo único que las empresas deberán de comunicar y deberán declarar el impacto que tienen, así que podemos decir en cierta manera que la regulación ya se empieza a acercar más a los propósitos de cambio climático. Y ya centrándonos más en el detalle y aparte de la clasificación, entender por todo el mundo que realmente aquello que ya tiene una categorización en el mundo real, como podrían ser los instrumentos financieros al uso, aunque nosotros creemos un NFT o creemos un token que le queremos llamar utility, si las condiciones o el activo subyacente que hay en el mismo es un instrumento financiero, esto va a ir directamente por la normativa financiera y esto lo tenemos que tener muy claro. MiCA se va a centrar principalmente en las cosas de los utility tokens, de las stablecoins, así como de los e-tokens. Los NFTs en un principio tenían que quedarse fuera del scope, así se parecía porque eran no fungibles y además únicos, pero se ha acabado de hacer un pequeño hincapié donde aquellos que son fraccionables y donde se rompe este principio y acaba siendo fungible, sí que estarán operando. Aparte de estos temas, y Vanessa lo apuntaba al principio, la gran duda, ¿qué sucederá con el mundo DeFi, con las finanzas descentralizadas? Todo el mundo nos preocupamos. Hasta la fecha trasladan que todo aquello que sea 100% descentralizado y que no haya prueba en contrario no va a estar regulado con esta normativa. Creo que lo iremos viendo en un futuro con otras modificaciones, aclaraciones o normativas vinculadas al mismo, así como las denominadas DAOs, las entidades descentralizadas autónomas, que todo el mundo tiene muchas ganas de verlas en funcionamiento, ya que puede ser la gran solución. Hemos oído casos de Estados Unidos que han intentado comprar la Constitución de los Estados Unidos de América o han comprado un club de fútbol, o en Suiza, donde ya establecen este tipo de normas. En principio, todo aquello no estará regulado, salvo que la sociedad que se cree, aún sin personalidad jurídica, se dé las garantías necesarias que sucedería en una sociedad habitual. ¿Por qué lanzamos todos estos conceptos y de forma muy rápida y concreta? Porque queremos realmente trasladar que es una normativa que intenta regular al máximo. No es una normativa perfecta, no es una normativa que vaya a dar una solución, sino que posiblemente llega tarde, hay nuevos conceptos que deberían entrarse más en detalle, pero sí que es un marco donde podemos empezar a trabajar. Creo que realmente la idea que comentaba Alfonso de los CryptoPunks, de lo que sucedía en el año 2008, temas más anarquistas o anticapitalistas, habrá gente que vivirá en este universo y puede continuar viviendo porque la tecnología le facilita, pero gran parte de la gente y la adaptación o la gran aceptación de las criptomonedas y criptoactivos será mediante la interacción del mundo virtual con el mundo tradicional. Así que vamos viendo cada vez más, no solo las entidades financieras, sino empresas de retail que empiezan a aceptar los criptoactivos como forma de pago. Cada vez más se interesan por el tema de la tokenización de inmuebles, que es un tema peliagudo en países principalmente latinos, donde el carácter registral es clásico y básico. Y cómo no, y decir lo que comentábamos, no solamente es MiCA, Alfonso lo apuntaba, tenemos el tema de la Travel Rule, tenemos la creación del pilot, la creación de un mercado tokenizado, donde van a poder estar transaccionándose acciones o bonos tokenizados, por lo que esta tecnología llega para quedarse, es una tecnología que da una solución a grandes males del pasado. Vamos a ir viendo realmente cómo las instituciones más tradicionales van a ir valorando, van a ir realizando esta función de no solo de inspección, sino también de cobertura. Y creo que a partir de aquí iremos creando. Yo siempre traslado de que no hubo nunca una ley Internet,
no hubo nunca una ley en concreto para Big Data o para el e-commerce. Para tecnología blockchain tampoco va a existir, pero sí que para ciertos casos de uso, para dar esta tranquilidad y que empresas tradicionales den el paso hacia adelante, es necesario dar esta cobertura jurídica. La regulación nunca es mala. Lo único que tenemos que entender que el punto medio es la virtud, que no hay normativa que cuando se publique realmente solucione todos los problemas actuales, porque seguramente durante su tramitación han ido sucediendo nuevas dudas y nuevas cuestiones, pero creo que es una muy buena base para que 27 países que con diferentes lenguas, diferentes culturas y diferente forma de proceder actúen en un marco común donde se acabe este principio de arbitraje que teníamos en los últimos años y que se acabe, nunca mejor dicho, centrándose como si fuera un donut donde toda Europa va a ir en una función y siempre nos quedará Suiza, que ha tomado la iniciativa de considerar los criptoactivos, la tecnología blockchain como parte de su ADN, aparte de, dijéramos, toda la City financiera, el mundo de los relojes de alta gama y el chocolate, pues en criptoactivos lo están haciendo realmente bien y podemos ir viendo qué podemos aprender de ello o qué aquellos puntos que queremos mejorar. En conclusión, MiCA nos aporta una gran solución, tenemos muchos aspectos que se regulan, veremos realmente las normas de desarrollo donde será realmente interesante y cómo esas empresas del mundo de las criptomonedas o criptoactivos que han ido surgiendo, como cada vez más se irán regulando o institucionalizando y como empresas tradicionales que hasta la fecha no han aceptado o no han querido facilitar a sus clientes criptoactivos, van a hacerlo de la noche a la mañana. Tanto es una nueva panacea, un nuevo cambio y, como digo yo, cuando se empieza algo nuevo, realmente saldrán oportunidades para todos. Muchas gracias, Joaquín, por ser tan claro y conciso. Vamos a presentar ahora a Alfonso González Briones, doctor en Ingeniería y máster en Sistemas Inteligentes por la Universidad de Salamanca. Alfonso, adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, como han comentado mis compañeros, pues los criptoactivos están pendientes de regulación. Ahora actualmente pues con este nuevo reglamento ya las cosas van acogiendo un camino y una dirección, pero también es importante conocer pues, cuál es ese sustrato, como indicaba la compañera Vanessa al inicio de la exposición, ese sustrato tecnológico pues, que soporta el desarrollo de esta tecnología y que posibilita pues, todas esas funcionalidades y todos esos casos de uso donde se pueden aplicar estas tecnologías, ya sea bien el blockchain o ya sea pues, los nuevos smart contracts o los fungibles o cualquier otro caso de uso. Para ello, pues bueno, ya sabemos, como ya se ha comentado, que la tecnología de blockchain surge ligada al Bitcoin. En 2008, pues, un artículo de investigación publicado por Satoshi en 2008, que no me salía el apellido, pues da a comprender cuál es la tecnología para desarrollar pues, el Bitcoin como moneda descentralizada de pago en Internet, pero si bien teniendo ese objetivo en mente, pues a día de hoy no es el uso que se está dando. A menudo, muchas veces, pues se está aplicando como un método de compraventa para tratar de especular sobre dichas tecnologías, ¿no? Esto sí que es verdad que pues, la tecnología que lleva asociada a ese blockchain pues, se ha ido desarrollando para otras casuísticas y ha permitido pues, que entidades financieras como BBVA o el Banco Santander hayan desarrollado pues, algunos casos de uso, prototipos para su empleo en algunas funcionalidades. Ya centrándonos un poco en lo que es la propia tecnología, no deja de ser ni más ni menos que tecnología, es decir, es componente informático, es decir, programación en código de una red que permite un compartimiento de información. En concreto, pues blockchain o la tecnología blockchain pues lleva tres componentes, digamos, principales, como son las funciones hash, que permiten pues, tener una salida para entradas que sea distinta y por ese método nos va a permitir
asegurar la información que contiene. También tiene una firma digital para permitir que haya una criptografía de la información que se transfiere, de forma que solo la persona que tenga que recibir dicha información sea quien pueda realmente observar la información, ya que para el resto pues está encriptado. Y esto es así porque esta información que podemos validar y que se encuentra encriptada, va a haber una copia en todos los nodos de esta red de blockchain. ¿Y a qué nos referimos con esta red? Bueno, pues al final esto es una red distribuida, peer-to-peer, en la cual pues hay una serie de nodos conectados, es decir, ordenadores, máquinas que actúan como servidores, donde se encuentra una copia de toda la información que se transfiere. Es decir, yo quiero enviar una información a otro nodo de la red y esta va enviándose a través de todos los nodos de la propia red. Por tanto, la información se encuentra distribuida en todos los nodos y se encuentra la misma información, obviamente encriptada y con esa función de hash que permite pues, validar si ha sido modificado. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite varias cosas. Lo primero es confianza porque esa información se encuentra almacenada en muchos nodos, ¿de acuerdo? Entonces, si se quiere producir una modificación de esa información, se tiene que modificar en al menos el 51% de los nodos que la contienen, lo cual ya es algo bastante complejo. Si bien hay probabilidades, es algo muy complejo. Lo segundo que tenemos es privacidad. Gracias a esa clave privada, nosotros podemos hacer uso de estas dos claves, clave pública y clave privada, y firmar digitalmente la información que enviamos. De forma pues, que se garantice la información que se envíe solo podrá ser leída por el destinatario. Y luego otra de las ventajas que tenemos es la descentralización, ¿no? El que se encuentre totalmente distribuido, pues más a términos económicos permite pues, que no haya un manejo o una gestión por parte de entidades centralizadoras, ¿no? Todos sabemos cómo pues, el dinero fiduciario los gobiernos pueden manejar a su antojo, dependiendo de las necesidades, pues el valor, es decir, pueden devaluar la moneda pues, para facilitar a lo mejor las inversiones en el país o en la compra de diversos productos. Todo eso pues, a nivel financiero, estas tecnologías abogan porque no haya una centralización o no haya ese tipo de políticas que permiten o que son permitidas con el dinero fiduciario, ¿no? Por ejemplo, pues Bitcoin está desarrollado, la algoritmia que lleva por debajo está desarrollado para que solo puedan ser emitidos 21 millones de Bitcoin, de forma pues, que una vez que se alcance ese número máximo de millones de Bitcoin generados, pues ya no se podrán generar nuevos Bitcoins. Sí que es verdad que no todas las criptomonedas llevan esa misma, no tienen esos mismos objetivos, es decir, se pueden desarrollar más, no se encuentran fijadas o limitadas. Otra de las consecuencias que tiene pues, que no haya una centralización es que nosotros podemos, digamos, hacer uso de algunas digamos, envíos de información, transferencias, pues como comentaba Vanessa, pues para a lo mejor cometer actividades delictivas. Esto no quiero comentarlo como algo positivo, simplemente como algo que puede suceder, pero también como bien indicaba, igual que sucede en el dinero fiduciario, es decir, simplemente existen unas metodologías que lo favorecen, pero no es algo, digamos, que no pueda ser controlado como ya viene a indicarse en el nuevo reglamento, donde vamos a tener que indicar pues, quién es el beneficiario de dicha transferencia y quién es el receptor. Entonces, en este campo es bastante importante no solo conocer pues, toda esa reglamentación a nivel jurídico, no solo esa componente a nivel financiero, sino también pues, ese componente, digamos, tecnológico, que no deja de ser programación, lo que permite pues, esta nueva tecnología que permite pues, una mayor eficiencia pues, para tener registros transparentes, permite una mayor integridad de los datos,
permite mejorar la experiencia de los clientes con rápidos procesamientos o transmisiones o emisiones de información o de traspaso, por ejemplo, de criptomonedas de un nodo a otro nodo. Disponibilidad de capital o transferencias de capitales entre nodos, entre wallets, entre monederos, sin entidades intermedias que puedan obtener pues, un beneficio de dicha transferencia y por tanto pues, hace una mejor conexión entre distintos sistemas financieros, los cuales pues, actualmente no se encuentran ligados a estas nuevas tecnologías y que van a buscar pues, obviamente adaptarse a ellas, pero siempre sin perder pues, ese poderío que tienen actualmente pues, los grandes sistemas financieros, los bancos centrales, que tratarán pues, obviamente de salvaguardar su poder mediante estos mercados regulados, pues haciendo uso de estas tecnologías. Entonces ahí entra esa problemática de si los sistemas financieros se adaptarán a estas tecnologías intentando adoptarlos, pero añadiendo pues esos mecanismos que les permitan de algún modo regularlo o bien manejarlo dentro de lo que puedan, o bien se adaptarán, bajo mi criterio, creo que no, a un mercado totalmente desregulado, ¿no? Esto puede ser una temática para luego comentar en el debate. Y ya por último, pues para destacar, como decía, aunque puede parecer que los sistemas financieros o los bancos centrales o las entidades bancarias pueden no estar por la labor de apoyar o apostar por estas tecnologías debido a que a lo mejor pierden ese poderío, ni mucho menos. Por ejemplo, el banco BBVA y Red Eléctrica pues, realizaron uno de los primeros enfoques basados en blockchain, donde pues, concedieron un préstamo sindicado con 3 entidades bancarias que eran BBVA, BNP Paribas y el MUFG, por un importe de 150 millones de euros, desarrollando una tecnología de DLT, de Distributed Layer Technology. Del mismo modo, pues, el BBVA y Repsol, también una compañía petrolífera española, pues también han utilizado estas tecnologías de blockchain y de DLT en el campo de la financiación corporativa, pues para contemplar un crédito de 325 millones de euros a largo plazo, cerrándolo con este tipo de tecnologías, pues para llevar a cabo todo el proceso de cierre de negociaciones, incorporación de transparencia para el seguimiento, la aprobación de documentación. Entonces, bueno, pues han realizado diversos pilotos porque obviamente las compañías no pueden quedarse atrás, tienen que analizar pues, cómo estas tecnologías pueden ayudarles en un futuro cuando todo esté un poquito más regulado, obviamente, y apostar por ellas pues, para agilizar y proporcionar de nuevo pues, mayor confianza a sus clientes y por tanto pues, mejorar el nivel y las características de sus negocios. Del mismo modo, pues, otras entidades bancarias han desarrollado estas tecnologías para facilitar pagos por móviles como SoftBank, Sprint o TVSoft, pues desarrollaron distintos servicios también con pagos por móvil, aplicando estas tecnologías, pues sobre todo pues, para realizar unas transferencias pues, más ágiles, ¿de acuerdo? Y ya con esto, pues simplemente finalizar mi intervención, que como habéis visto, pues era un poquito más técnica, sin incidir demasiado en algunos aspectos. Y si alguno pues tenéis alguna curiosidad en alguna o queréis alguna puntualización sobre alguna cuestión, pues quedamos para la sección de debate detallarla con mayor amplitud. Muchas gracias por los conceptos que nos has aportado, Alfonso. De hecho, estamos recibiendo el reconocimiento y el agradecimiento de todas las ponencias que hemos podido apreciar hasta ahora. Y a continuación vamos a presentar a Juan Ignacio Leo Castela, doctor internacional cum laude con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca. Ha sido investigador en universidades internacionales como la Loyola University of Chicago, la State University of New York y el Centro de Investigación HIVA Leuven de Bélgica. Ignacio, adelante, por favor.
Muchas gracias por la amable presentación. Continuando con el nivel altísimo que me han dejado todos los ponentes que me han precedido, intentaré estar a la misma altura. Continuando con el hilo de lo que han ido comentando cada uno de ellos, voy a tratar de hilvanar todos estos conceptos a través de un nexo común que une a la temática criptoactivos, que es el nexo de la ciberdelincuencia, de la prevención de los delitos comúnmente asociados a estos criptoactivos. ¿Qué herramientas, qué mecanismos tenemos a nuestro alcance para prevenir estas figuras delictivas? ¿Cuáles son las más comunes y por qué están ocurriendo hasta ahora? En primer lugar, y para contextualizar, aunque ya se ha dicho, hay que recordar que la tendencia de los criptoactivos es creciente cada vez más en América Latina, incluso con gran diferencia respecto de otras latitudes como Norteamérica o Europa. Habrá que estudiar algún factor sociológico, cultural, todavía no está muy claro, pero está demostrado que más del 50% de los habitantes de América Latina o ha tenido contacto con criptoactivos, o sabe de qué van, o ha tenido curiosidad por acercarse a ellos, o incluso ha realizado alguna operación con estos criptoactivos, liderando esta tendencia y ya sobre todo ahora en la etapa post-COVID, países como México, Argentina, Venezuela, El Salvador o Bolivia, ¿no? Mencionaban antes también los ponentes que El Salvador ya cuenta con una ley especial e incluso en algunos puntos controvertida porque dota al Bitcoin del estatus de una moneda nacional con el consiguiente agravio que eso conlleva también con el resto de divisas. En Bolivia, por ejemplo, está prohibido su uso. En Venezuela tienen un criptoactivo propio que es el Petro. En Argentina hay una regulación incipiente y todavía muy primitiva por provincias, también a nivel descentralizado, o en México, donde por ahora y hasta el momento se está utilizando también entre las instituciones del sector financiero. Todo esto hace que ante un entorno desregulado, de anomía, de falta de regulación, surja o se forme una especie de caldo de cultivo propicio para algunas figuras delictivas, como se ha mencionado también el blanqueo de capitales o lavado de activos, las estafas, los robos o la financiación del terrorismo, ¿no? Por poner un dato sobre la mesa, solamente el año pasado el fraude asociado a criptoactivos en el mundo a nivel global ha representado 14.000 millones de dólares, lo cual representa un 79% más que en el año anterior, que en el año 2020. Ahora bien, solamente ha habido un crecimiento del 0,15% del total de operaciones con criptoactivos en casos fraudulentos en relación a los 4 años anteriores. Esto quiere decir que algo estamos haciendo bien o que algo se está percibiendo por parte de los usuarios o de los destinatarios de estos instrumentos, ¿no? De entre todas estas figuras delictivas, me interesa por su carácter transnacional poner el acento aquí hoy en la figura de la estafa. Hemos oído hablar o hemos visto grandes casos de estafas relacionadas con los criptoactivos. Mencionaba antes, Vanessa, el caso Silk Road, o puedo mencionar yo ahora en Costa Rica el caso del Liberty Reserve. Seguro que en la memoria colectiva de muchos de los asistentes están estos grandes escándalos, ¿no? Claro, si analizamos detenidamente el tipo delictivo de la estafa, entenderemos por qué es tan frecuente en el ámbito de los criptoactivos. Leo, por ejemplo, para que sirva de ilustración, el caso del Código Penal Español. En el artículo 248 se dice que comete estafa el que con ánimo de lucro utiliza engaño bastante para producir un error en el otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en un perjuicio propio o ajeno, ¿no? Luego podemos ir desgajando estos ingredientes y ver cómo en derecho comparado coinciden en esencia, ¿no? Que exista un engaño. Si nos vamos al apartado 2, párrafo A del Código Penal Español, se habla también de manipulación informática, de algún tipo de alteración del contenido informático asociado a esa transacción para conseguir una transferencia no deseada, es decir, un traspaso de un activo patrimonial. ¿De acuerdo? Esto es común en todos los delitos de estafa, en derecho comparado. Ese error en el sujeto pasivo, es decir, o bien un conocimiento deformado o inexacto que le lleva a actuar de un determinado modo que a la postre se traduce en una pérdida patrimonial, en un perjuicio económico, siempre que concurra un ánimo de lucro en el sujeto activo, que por desgracia es lo que hemos visto en estos escándalos que yo mencionaba anteriormente, y por supuesto ese nexo causal entre la intención de engañar y de generar ese enriquecimiento junto con el engaño que sufre el sujeto pasivo, ¿no? Claro, hay muchos mitos en el contexto de la ciberdelincuencia o de los delitos comúnmente asociados a las transacciones con criptoactivos. Podemos mencionar algunos de ellos a raíz del último informe publicado por Europol en la Unión Europea. Por ejemplo, el primero de los mitos que podemos poner en la mesa es el de que las criptomonedas son el método de pago elegido por los delincuentes. Es cierto que el uso de criptoactivos o de criptomonedas se ha incrementado y que su aceptación como medio de pago también, pero no es cierto, o al menos hasta la fecha no tenemos estadísticas como para poder contrastar que sea el medio preferido. No necesariamente, y por una razón básica que todos van a comprender enseguida, y es su volatilidad. El delincuente que opera de esta manera y que busca ese ánimo de lucro lo busca a largo plazo.
y actualmente las criptomonedas, los criptoactivos no siempre tienen esa tendencia creciente en el largo plazo en relación con otras formas, otros medios tradicionales de delincuencia como simplemente el dinero en efectivo, ¿no? También se ha planteado la posibilidad de que el uso delictivo de los criptoactivos se limite solo al ciberdelito. No únicamente, también existen transmisiones patrimoniales que encajan con el tipo delictivo de la estafa, donde no hay necesariamente un uso de criptomonedas, ¿no? Al igual que los fondos con los que se operan en estas transferencias o en estos traspasos no siempre se transmiten o se transfieren de wallet a wallet, de monedero a monedero, sino que a veces hay intermediarios no regulados que dificultan esa rastreabilidad del rastro del delito, ¿no? El hecho de poder identificar el origen y la procedencia de esos fondos. Y otro de los mitos que también quiero poner sobre la mesa, porque considero que es importante y que ha sido muy común en la evolución que llevamos en los últimos años en relación con los criptoactivos, es el tema del anonimato, ¿no? Esto de que el anonimato de los criptoactivos facilita la delincuencia, lo mencionaban antes también mis compañeros, pues no siempre. Gracias a que existen tecnologías que permiten ese rastreo, ese registro, lo ha explicado muy bien Alfonso González Briones, ¿no? Con el ejemplo que ponía en los nodos, en las redes P2P, es cierto que gracias a eso existe la posibilidad de que los poderes públicos, las autoridades judiciales, policiales, puedan rastrear el origen y la procedencia de esos datos, ¿no? A propósito de esto, y ya que se ha mencionado también, se ha puesto en la mesa la aprobación del MiCA, del Reglamento Europeo, o la incipiente aprobación en el Parlamento en las próximas semanas, ya que hasta ahora solo está en el Consejo, quiero aprovechar también la ocasión para mencionar que ya existen herramientas con las que podemos prevenir eficazmente la delincuencia asociada a los criptoactivos y que ahora con la promulgación de este Reglamento Europeo van a cobrar un sentido pleno. Herramientas relacionadas con la supervisión, el monitoreo, la vigilancia de los riesgos legales, herramientas que ya están siendo útiles en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra la estafa, contra estas figuras delictivas cometidas en su modalidad tradicional, que ahora dan el salto a la red y dan el salto a nuevas parcelas o nuevos mundos virtuales. Podemos hablar también del metaverso, ¿no? Donde estas conductas también deben prevenirse. Estoy hablando de compliance corporativo, compliance digital. Justo en el día de ayer se publicó un importante artículo de Vicente Magro Servetes, magistrado del Tribunal Supremo Español, sobre compliance en el metaverso, donde se hacía referencia también al compliance como herramienta útil en la prevención de delitos asociados a los criptoactivos, concretamente en el delito de estafa, ¿no? Y cómo ahora ya sí, una vez que entre en vigor este reglamento y que seguramente traiga consigo toda una amalgama de normativas nacionales, podremos aprovechar las ventajas que nos ofrece el compliance corporativo para prevenir estas figuras delictivas comúnmente asociadas a los delitos. A efectos prácticos y para tratar de atajar los grandes problemas a los que se enfrenta el regulador a la hora de prevenir estas conductas delictivas, podemos tomar como referencia la experiencia de los casos que hemos ido conociendo, ¿no? Ponía yo antes como ejemplo el caso Liberty Reserve en Costa Rica. Por contextualizar un poco y por exponer el caso brevemente, se trataba de un sitio web que prestaba estos servicios de transferencia en monedas virtuales, donde llegaron a operar más de 1 millón de usuarios a lo largo del mundo, generando un lavado de activos por encima de los 6 billones de dólares entre el año 2006 y 2010, lo cual es una auténtica barbaridad. Creo recordar que el máximo responsable de esta organización fue detenido en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, en el año 2013, y a partir de ahí se sucedió toda una investigación policial que nos da pistas de qué elementos o qué circunstancias favorecieron ese fraude a gran escala, esa gran estafa, ¿no? En primer lugar, no existía identificación de usuarios. Lo ha mencionado también antes Joaquín y también Alfonso Ayuso, lo importante que es identificar al usuario, ¿no? Al usuario que accede a estos servicios o que realiza estas transferencias. Fíjense que en este caso de Liberty Reserve se creó una moneda propia, la LR, donde se permitía que por una comisión de 0,75 centavos el usuario de esta plataforma pudiera no mostrar ni siquiera su número de cuenta, ya no solo su identidad, sino sus datos bancarios. Usted pagaba 0,75 y entonces había opacidad, no había transparencia, ¿no? Incluso había exchanges opacos que operaban como intermediarios financieros también retroalimentando esta opacidad, esta falta de transparencia, ¿no? Como conclusión, cuatro elementos, 4 criterios que, bajo mi punto de vista, a día de hoy están favoreciendo esta delincuencia en materia de criptoactivos y son los 4 elementos que debemos combatir bien sea a través del compliance corporativo, a través de la regulación, a través de protocolos internos, a través de sistemas de vigilancia de riesgos legales.
El primero, el anonimato. Es necesario, es imprescindible acabar con ello para dotar no solo de seguridad jurídica a los participantes de estas transferencias, sino también para facilitar la labor de los poderes públicos, de las autoridades judiciales y policiales. Esto en parte lo conseguimos con la tecnología que mencionaba también Alfonso González Briones, pero debemos garantizar que la instrucción de estos casos y que nuestros poderes públicos y nuestro poder judicial están familiarizados con estos tecnicismos, con estas tecnologías que no son fáciles de comprender, al menos a simple vista, ¿no? El segundo es que estamos ante un problema, ante un reto de alcance global. Lo hemos visto con la pandemia, la digitalización ha acortado distancias, ha acelerado procesos, luego es un reto compartido en el que necesariamente debemos implicarnos todos. Organismos internacionales de gran calado como la OCDE, como Naciones Unidas, ya están advirtiendo de la necesidad de contar con elementos multilaterales. Iniciaba yo mi ponencia hablando de la disparidad entre países de América Latina. Es cierto que es difícil, pero debemos ir caminando juntos hacia esos instrumentos multilaterales porque el riesgo es global y ante un riesgo global necesitamos soluciones o mecanismos globales. En tercer lugar, la velocidad y la facilidad con la que se propagan estas figuras delictivas en la red, bien aprovechando el desconocimiento o bien la búsqueda de una rentabilidad inmediata o bien simplemente por curiosidad, ¿no? A lo mejor muchos de los usuarios invierten una pequeña cantidad de dinero para especular o por curiosidad, para desenvolverse en el mundo cripto, para iniciarse en el mundo cripto, pero muchos usuarios de ese perfil juntos generan un gran fraude a gran escala, ¿no? Y por último, y con esto ya quiero concluir, la dificultad de rastreo por parte de las autoridades. Existen mecanismos de colaboración internacional. Europol, también en la Unión Europea, colabora con otros organismos y autoridades judiciales y policiales de otros países, pero necesitan poder rastrear esas operaciones. Y aquí entran de lleno todos los mecanismos que garantizan la prevención, o por lo menos coadyuvan o colaboran en la prevención del blanqueo de capitales, que por supuesto tienen un sentido pleno también en el mundo cripto, ¿no? Como reflexión final, compartirles, estamos ante un momento o ante un punto de inflexión en el que todo lo que viene, todo lo que está por venir, va a ser mucho y seguramente complejo en América Latina y en Europa, porque nos enfrentamos a normativas muy técnicas, a conceptos jurídicos muchas veces indeterminados, a temas multidisciplinares, donde vemos conceptos de la informática, de la ingeniería y del derecho que hibridan entre sí, que se conjugan entre sí, y necesariamente necesitamos perfiles o profesionales o expertos cualificados en todas estas ramas, en todas estas vertientes, al menos en lo que se refiere a la prevención de estos delitos. Y en este sentido, existe una oportunidad para que las autoridades públicas, los profesionales del mundo del derecho, de la empresa o de la economía, adquieran una formación de vanguardia en estos temas, ¿no? Y desde aquí lanzo el guante o la propuesta, ya que Doing Global y la Fundación General de la Universidad de Salamanca acaban de estrenar un programa formativo en economía digital y criptoactivos en el que colaboran todos los speakers que han tenido la ocasión de participar aquí en este foro en el día de hoy, y que bajo mi punto de vista representa una gran oportunidad laboral para aquellos que el día de mañana en el mundo del derecho digital, en el mundo de la banca, de las finanzas, quieran posicionarse seguro para encontrar esa oportunidad laboral que ya se está demandando en muchos perfiles profesionales, en muchas empresas. No solo, ya digo, en el ámbito del derecho, que también, por supuesto, en grandes despachos, en grandes consultorías jurídicas, sino en el mundo de la banca, de las finanzas, ¿no? Desde ya quedo a su disposición para cualquier pregunta en relación con este tema o con cualquier otra cuestión relacionada con este programa formativo. Espero y deseo que les haya resultado útil y provechosa esta charla, este encuentro. Mi agradecimiento a todos los speakers que han colaborado, Vanessa, Alfonso Ayuso, Joaquín Matinero y Alfonso González Briones, y por supuesto a todo el equipo de Doing Global por haberlo hecho posible. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por tu exposición, Ignacio. Gracias por todos los saludos y los agradecimientos. Estamos llegando al final. Como ustedes ven, no queremos completar, tenemos espacio para un par de preguntas, pero antes queremos pedirles si pueden contestar una breve encuesta de satisfacción que les va a aparecer en pantalla para que nos puedan dar su opinión sobre este evento, sobre la experiencia que tuvieron en este encuentro. Y mientras tanto, vamos a ir dando lugar a algunas preguntas y las curso a través tuyo, Ignacio. Sin embargo, tal vez sean otros expositores quienes quieran también participar. Algunas preguntas ya fueron abordadas, sin embargo, tal vez se les puede dar un cierre o un foco. Por ejemplo, esta primera pregunta: hay en danza 3 proyectos de ley para regular las criptomonedas en la Argentina.
El ecosistema no los recibió con beneplácito al principio, pero reconocen la necesidad de regulación. En todos los proyectos existe un inconveniente básico, la respuesta a la pregunta ¿qué se está regulando exactamente? Es lo mismo hablar de criptomonedas que criptoactivos al momento de regular. Claro, si les parece, empiezo yo respondiendo y se pueden sumar después los demás speakers. Este es un problema al que se enfrentan todos los legisladores, no solo en Argentina, sino en general en toda América Latina y en buena parte de Europa, por lo que comentábamos anteriormente. Nos encontramos ante una disciplina con un carácter muy técnico. Estoy seguro que a los expertos que han redactado el MiCA en la Unión Europea les ha costado llegar a ese concepto de representación digital de un valor, de un derecho que, como decía también Alfonso Ayuso, es tan genérico, es tan global. Y por otro lado, nadie se ha parado a pensar en qué hay del lado del destinatario de las normas. ¿Comprenden todos los destinatarios de las normas esos conceptos jurídicos indeterminados? No es de extrañar que existan 3 proyectos en Argentina. Hay otros países como México, El Salvador mencionaba antes, que también tienen varios proyectos sobre la mesa. Pero no es fácil porque nos encontramos ante una materia disruptiva, novedosa, que también rompe con la tradición financiera y jurídica anterior. ¿Qué se está regulando? ¿Qué se está regulando? Si intentamos acotar el concepto o la definición del criptoactivo al estilo de lo que se ha intentado hacer en la Unión Europea, podríamos decir que se regulan, al fin y al cabo, son intereses patrimoniales, ¿no? Con la consiguiente protección o la necesidad de evitar el daño de quien de buena fe accede a estos mecanismos u opera en estas tecnologías o en estos servicios. Pero ya digo, insisto, no es fácil hacer pedagogía, hace falta mucha didáctica, no solo con los ciudadanos de a pie, también con los poderes públicos, con el poder judicial. No es sencillo. Simplemente por abundar un poco, yo creo que también en sus exposiciones tanto Joaquín como Alfonso lo han definido muy bien, porque hay una cuestión, el criptoactivo como tal es muy amplio como concepto, es decir, un criptoactivo es esa definición genérica que no solamente se utiliza en el MiCA, sino si vamos a documentos de la OCDE, si vamos a documentos de Gafi, es siempre lo mismo, es una definición muy amplia. El tema es que para entrar a regular, y eso yo creo que tanto Alfonso como Joaquín en su exposición lo han explicado muy bien, es que no se puede regular todo, porque tenemos que regular aquellos aspectos que realmente estén más desarrollados, sean más problemáticos y que realmente pues, puedan tener una mayor incidencia también en el sistema financiero. En el caso del MiCA, que no hemos entrado en la definición, y yo, bueno, si luego quieren intervenir ellos, les dejo un poco más de margen, solamente se regulan, bueno, como lo han definido muy bien, solamente unos tipos concretos de criptoactivos. Han quedado al margen otros pues porque se consideran que realmente son los que pues, se pueden controlar de una mayor manera, pues el tema de, por ejemplo, las fichas referenciadas a activos o las fichas referenciadas a lo que se llama el dinero electrónico o el tema de los tokens de utilidad, porque es los activos que se han considerado como potencialmente más problemáticos y necesariamente más fácilmente regulables. El resto es que pues esto es un sector en pues un crecimiento importante y también pues hay que ir viendo cómo se van desarrollando los distintos sectores, viendo las problemáticas que puedan existir y de qué manera podemos controlarlo. Además, sobre todo, el tema también es de qué manera se regula esto, ya no solamente la definición, sino cómo entramos a regular, qué autorizaciones son necesarias, quién va a controlar esas autorizaciones o esos permisos necesarios, qué permisos van a necesitar los prestadores de servicios también en este aspecto, etc. Pero supongo que alguno de ellos también querrá abundar un poquito más en el asunto. Gracias, Vanessa. Gracias, Ignacio. No los voy a dejar ahondar porque la verdad que lo explicaron excelentemente bien y vamos a tratar de dar lugar a las siguientes preguntas. ¿Qué país está en este momento más avanzado en la vinculación y o regulación del mundo del blockchain con la realidad del mundo centralizado tradicional? Ponen como ejemplo Letonia, sabemos que ha avanzado mucho o algo en este tema. No sé quién quiere responder. No sé si alguien se da por aludido. A ver, principalmente tendríamos que citar Singapur, Hong Kong y también tenemos Suiza. Sí que es verdad que Letonia y Estonia a nivel tributario se han posicionado como grandes países y gran punta de atracción para la emisión de criptoactivos.
pero yo intentaría ir más allá, ¿no? El ejemplo de Suiza a nivel de la estructuración de todo eso, de la parte jurídica y la vinculación hasta la creación de las DAOs con representatividad en el papel y además el tema de la bolsa de mercados que hace 2 años que ya está funcionando, donde ya hay productos y fondos que invierten directamente en criptoactivos, creo que es un ejemplo ya no solo de éxito de los criptoactivos, sino de convivencia entre el mundo muy tradicional con el mundo más disruptivo. Yo creo que dentro de lo que conocemos aquí cercano, ya Singapur sabemos que como plaza financiera del sudeste asiático pues se ha posicionado muy fuerte, pero Suiza es quien tiene más ejemplos a nivel legal y no tenemos que olvidar que el Crypto Valley, que está en Zug, cerca de la parte del cantón alemán, es donde están las grandes empresas o donde se creó, por ejemplo, la fundación Ethereum, donde está Polkadot, donde están grandes de estos players o grandes de estos proyectos internacionales, pues se crearon allí y es donde se han desarrollado. Por tanto, es un punto de atracción. Gracias, muchísimas gracias, Joaquín. Hay otra consulta más. ¿Saben si estas regulaciones producirán costos extras? ¿Habrá impuestos en cada una de ellas o serán libres de impuestos? Si me permitís, como no haya intervenido todavía, pues la mala noticia es que sí. O sea, al final, por ejemplo, en el caso español, que es el que conocemos mejor, ya son activos sujetos a la agencia tributaria y los prestadores de servicios estaremos obligados desde el día 1 de enero a comunicar las transacciones igual que las comunican las entidades financieras. O sea, yo vuelvo un poco a un punto que comentaba al principio. Las normativas son neutrales a la tecnología. Que exista una tecnología descentralizada no cambia la naturaleza de las cosas. Entonces, si se está transfiriendo un valor y ese valor es un edificio tokenizado, pues ese edificio es un sujeto obligado dentro de los impuestos que tenga cada país y porque se transfiera utilizando la tecnología A, la B o se haga en papel, no cambia la obligación tributaria. El caso concreto es cuando aparece un nuevo tipo de activo, como pueden ser lo que entendemos por criptomonedas, para entendernos a lo que sería Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, lo que sale todos los días en la prensa, en el que ya las autoridades fiscales ya están dándole naturaleza, bueno, ya le están dando una determinada naturaleza. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, pues están exentos, no están exentos, más de un año, menos de un año, se hace por el método FIFO. No deja de ser, al final no deja de ser un activo financiero más que lleva asociado unas reglas tributarias. No es intrínseco a la tecnología, ni es porque haya nueva regulación, es porque ha aparecido un nuevo activo que puede incrementar su valor y como puede incrementar su valor, pues obviamente los estados tienen su parte de esa plusvalía. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Damos lugar a una más que me están compartiendo en este momento. Mientras me comparten esta última pregunta, porque ya estamos en hora, les vamos a extender este agradecimiento nuevamente a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad, por haber participado en este evento y por la participación activa, con preguntas, con aportes. Gracias a los 5 enormes expositores, Juan Ignacio, Vanessa, el doctor González Briones, el doctor Ayuso Calle y Joaquín. Bueno, ambos doctores comparten nombre, y a Joaquín. Y un agradecimiento especial, bueno, por supuesto, a Doing Global y su área de eventos, que trabajan mucho para poder completar este tipo de eventos. Y bueno, esta es la última pregunta. ¿Qué instituciones deberían ser las que regulen a los criptoactivos y a los PSAB? Última pregunta. No sé quién se anima a contestar. Me animo yo mismo, que tengo el micro abierto. Por similitud
con lo que está ocurriendo en Europa con MiCA, y es equivalente, yo creo que es bastante común en todos los países, hay una autoridad bancaria y una autoridad de valores. Todo aquello que tenga que ver con la emisión de criptoactivos, lo normal, porque tiene un uso parecido al dinero, pueda caer al menos en una parte dentro del concepto bancario, y la provisión de servicios se parece muchísimo a las mismas provisiones de servicios que se realizan cuando se compran y se venden acciones o bonos, con lo cual suele caer dentro del ámbito de los supervisores de valores. Excelente, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, gracias a todos. En las próximas semanas nuestro auditorio estará recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y conocimientos varios. Ahora sí, muchas gracias a todos y hasta la próxima.